Buenas tardes a todos, buenas tardes. Vamos a continuar el estudio de Efesios 4, estamos en el capítulo 4. Capítulo 4, en el versículo 1, ya lo vamos a terminar, sobre el apóstol Pablo, lo que dice él de cómo él estaba preso, ¿qué? En el Señor. Eso es muy importante lo que dice el apóstol Pablo, porque muchas veces no nos damos cuenta del significado tan importante que Pablo decía sobre el tema de preso en el Señor. Una seguridad que el apóstol tenía sobre la vida, su propósito y su muerte. Y muchos no nos damos cuenta de que sin Cristo estamos perdidos, estamos ahora sí que a la deriva, a la muerte, y no sabemos, no nos damos cuenta. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice así en Efesios 4, lo voy a leer así rápido para pues reconectarnos del tema de lo que estamos hablando, ¿no? Efesios 4, aquí voy, dice así. En Efesios 4, el versículo 1 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una de las cosas que podemos entender en el apóstol es que esta persona, el apóstol Pablo, que estuvo aquí hace más de 2000 años, él fue lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente él comprendió mucho de lo que muchos no comprendemos. Muchas veces nosotros podemos dar un estudio bíblico que yo entiendo y lo puedo explicar, pero no es de mí el entendimiento. Yo no puedo abrir el entendimiento a nadie, solamente el Maestro Divino. Solamente Jesucristo es el único que puede abrir entendimiento a las personas para que puedan comprender. Y muchas veces hay personas que yo estoy predicando un tema y luego me dicen cosas y me pongo a pensar y digo, wow, esta hermana o este hermanito no han entendido todavía ni lo básico. Hay personas que, por ejemplo, piensan, hay gente que piensa que el Nuevo Testamento son leyes que Dios le dio a toda la humanidad. No, el Nuevo Testamento es para los hijos de Dios, para los que están dentro del verdadero y completo Evangelio, los que están dentro de su cuerpo. Estas leyes se aplican para nosotros como para Pablo. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Cristo que estaba en Efesos y le dice lo importante que es estar preso en el Señor y que miraran bien su vocación y sobre todo que vean cómo Dios nos llamó para seguir esas pisadas de Pablo, porque Pablo también seguía las pisadas ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿qué tan importantes son las palabras de Pablo cuando dice, yo preso en el Señor? Así es que cualquier persona que me esté oyendo, ya sea del otro lado de la frontera o que esté aquí, pues tengan paciencia, porque hay personas que leen la Biblia y luego se alteran y creen que ya entienden toda la Biblia. No, Dios es el único autor de la palabra de Dios y es el único que da entendimiento a las personas de acuerdo a lo que Él mira en el corazón. Si la persona está aquí para escuchar la palabra y quiere agradar a Dios, tiene que tener paciencia porque Dios está trabajando con él. Hay veces que podemos estar estudiando la Biblia muchos años y hasta después de muchos años se nos prende, como que se prende un foquito. No, lo que pasa es que Dios te dio entendimiento. O sea, por ejemplo, ¿quién puede entender lo que dice Pablo? Yo preso en el Señor. O sea, ¿qué tan importante es esa frase? Yo preso en el Señor. O sea, yo no me muevo, yo soy dirigido por el Espíritu Santo de Cristo, mi Señor Cristo es mi Rey, yo nada más obedezco a Él, nada más lo sigo a Él. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la salvación, porque Él es el que trae la vida y Él es el camino. O sea, muchas cosas que Pablo entendía sobre lo que él dice, yo pues preso en el Señor. Y bueno, y sus hechos. Él predicó a muchas iglesias. Se cree que más de todas las iglesias, él fue el que estableció más iglesias que todos los apóstoles. Él fue el que viajó más que todos los apóstoles.
Dios parece que le dio a él más sabiduría que a todos los apóstoles, a Pablo. Entonces, nosotros para poder llegar a entender esto de yo preso en el Señor, se requiere de constancia, se requiere de que quieres estar aquí. Por ejemplo, hay personas que vienen un tiempo, vamos a decir, 2, 3 meses, 4 meses, a los 5 meses se van. Ay, no entendí. ¿Sí? Con Dios es pura paciencia. Dice la Biblia, tu paciencia salvará tu alma. Escucha mi palabra. Pero muchos, no, ya me enfadé, se van. Entonces, mira, por ejemplo, hay una escritura que te voy a leer, Primera de Juan capítulo 4. Mira lo que dice ahí. Primera de Juan capítulo 4, dice esto así. En Primera de Juan capítulo 4, en el versículo 5 y 6. Dice así: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto se conoce el espíritu de verdad y el espíritu del error. Por ejemplo, ¿cómo te interpreto esta escritura? Yo la entiendo muy claramente. Yo, por ejemplo, desde antes de conocer el Evangelio, yo decía, la palabra de Dios es la verdad. Cuando yo digo que la palabra de Dios es la verdad, yo decía, aquí está todo lo que yo necesito. No me importa ningún consejo de ningún hombre. No me importa ningún consejo ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi tío, de nadie. Sus consejos no me importan, ni los del presidente de México, ni los presidentes de nadie. No me importa ningún consejo de ellos, porque yo no soy del mundo. Yo no escucho al mundo. El mundo tiene muchas teorías, el mundo tiene muchas ideas de lo que va a ser el fin del mundo. El mundo dice, no, tú te vas a ir al cielo. El mundo dice muchas palabras sobre el tema de cómo agradar a Dios. El mundo es, les voy a decir una cosa rápidamente porque una persona me hizo esta pregunta, o sea, oye, y tú hablas de la cena del Señor, pero ¿qué es de la misa? Dije, Dios estableció la cena del Señor. Cada primer día de la semana puso a los apóstoles que hicieran un memorial de Él. Pero aproximadamente después del año 300, yo no sé qué, empezaron a hacer misas. El hombre empezó a cambiar este mandamiento de la cena del Señor a misas, que no sé qué dice, y les preguntas qué dicen, pues que la misa es esto, que la Eucaristía, y quién sabe, no les entiendo, pero es una serie de mandamientos dentro de la misa. Le digo, pues eso no está nada en la Biblia. Pero el apóstol Pablo sí nos advirtió de esto. En Hechos capítulo 20, en el versículo 28, el apóstol Pablo es muy claro en este aspecto también. Yo lo entiendo muy bien, no sé si el mundo lo puede entender bien, pero en Hechos 20:28 dice la palabra de Dios. Hechos 20:28, por tanto dice, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Observa cómo dice claramente, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. No fue un seminario, no fue que fue a la universidad de no sé quién, de Harvard y sacó, no, el Espíritu Santo puso a estos hombres como obispos, como ancianos, como pastores, para apacentar la iglesia del Señor. Yo lo entiendo muy claro, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, año 33, y dice, el cual ganó por su propia sangre. Dice después Pablo, porque yo sé que después de mi partida, entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. O sea, el apóstol Pablo me está mandando una advertencia, que después de su partida van a entrar hombres de la misma iglesia, de la misma congregación, hombres que van a empezar a hablar cosas perversas, van a empezar a cambiar el patrón de adoración. Eso de misa es cambiar el patrón de adoración, van a cambiar el patrón de salvación, van a cambiar el patrón de cómo elegir a un pastor, porque la Biblia es muy claramente cómo se debe de elegir un anciano, nos dice las características, cómo debe de ser. Ahora estos hombres los eligen porque van a las universidades. No sacan el título, ya son supuestamente sacerdotes o yo no sé, pero bíblicamente un anciano tiene sus calificaciones.
Primera de Timoteo 3, ahí las tiene. Un diácono también tiene sus características, o que te califica para ser un pastor, un anciano. Pero esto no es nada nuevo, porque me está advirtiendo Pablo, y luego acá me dice Juan que ellos son del mundo y por eso los oyen. Entonces, pues si yo me pongo a escuchar al hombre, yo me vuelvo loco. Cada quien tiene su propia idea, cada quien tiene su propia... Hay más de 300 religiones en el mundo, hay muchas religiones que se llaman cristianos, pero para mí un cristiano es hay veces que hasta a mí me dicen, oye, ¿usted es cristiano? Pues estoy tratando, porque ser un cristiano es un seguidor de Cristo. Es uno que actúa como Cristo, habla como Cristo, piensa como Cristo. Ese es un cristiano. Entonces muchos de nosotros aquí venimos a tratar y llegar a ser como un cristiano. Y eso es lo que todos debemos tener en nuestra mente. Mi meta, mi esperanza es llegar a ser un cristiano, un seguidor de Cristo. No un cristiano aquí y luego allá afuera ya no somos cristianos. No, está bien, empezamos a estudiar hasta entender lo que dijo Pablo. Yo pues preso en el Señor. Entonces, ¿cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi decisión? Es una cosa individual. Esto hay veces que queremos que a fuerza le entre las palabras a otras personas. Pues no, solamente es la cuestión de esa persona y Dios, nada más. De que tú desees entender cuáles son estas pisadas o las cosas que Dios nos dijo para que lo siguiéramos, ¿no? Entonces, como digo, es una elección día a día. Es una elección día a día que Dios nos pide que podamos llegar a ser cristianos. Ahora, ¿un cristiano qué es? Vamos a Gálatas 5:25. ¿Qué es un cristiano? Bueno, aquí hay una respuesta. Gálatas capítulo 5, versículo 25. No. Gálatas 5:25, exactamente. Verdaderamente es 24 y 25. Gálatas 5, el 24 y el 25. Vamos a leer que es un cristiano. Dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí están dos escrituras muy claras, el significado de ser un cristiano. Ahora, yo sé que cuando nos bautizamos no es así, y tampoco puede ser que a los 5, a los 10, a los 15 años, pero ahí estás batallando, ahí estás luchando, ahí estás enseñando interés. ¿A quién? A mí no, a Dios. Si tú llegas temprano, si tú te acercas a Dios, si tú escuchas su palabra y estás aquí todo el tiempo, no es por agradar a nadie. ¿Tú quieres agradar a quién? A Dios. Y Él mira tu intención. Él mira que tú tienes muchas ganas de agradar a quién? A Dios. Porque como ayer les decía allá a mis hermanas, que me da tristeza porque hay una congregación, no sé dónde está, y me gusta mucho cuando hacen allá le hacen una fiesta, un palá, y yo veo que hay muchas hermanas, ahí hay unas hermanas que es bien activa, cocina riquísimo la hermana, muy rico cocina la hermana, y es la primera que llega, pone ahí los burritos, muy rico todo, ¿no? Pero me dice mi hermano, oye, ¿qué pasó ahí? Dice, no, es que anda muy desanimada la hermana, ya no viene los miércoles, ya no asiste. Pues, ¿qué pasó? Pues es que se peleó con otra hermana, o sea, no se llevan, pues. Entonces, ahí es donde yo digo, pues, ¿en quién tengo mi mirada? O sea, ¿a quién estoy siguiendo? ¿Estaba ahí por la hermana o estoy siguiendo a Cristo? Porque cuando uno sigue a Cristo, la Biblia es muy clara. Si yo te ofendí, oiga, perdóname, ¿no? O sea, perdóname. Pero yo vengo aquí a agradar a quién? A Dios, no a ustedes. O sea, primero agradar a Dios, que es lo más importante. Y Él conoce mi corazón. Y Él sabe mi vocación y por qué estoy aquí. Pero si estoy aquí por otras razones, pues hay nomás para cumplir un horario, hay para que se acabe la semana, pues no es el punto. El punto es ver bien tu elección y tu vocación, ¿no? Vamos a Romanos capítulo 14 del 8 al 10 también. Romanos capítulo 14 del 8 al 10. Del 8 al 10 dice: pues si vivimos para el Señor, vivamos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo
para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Entonces ahí está otra escritura muy, muy clara, que no debemos de perder nuestra vocación. Lo que pasa es que muchas veces durante esta carrera hay muchos obstáculos y esos obstáculos nos apartan, nos van desanimando, se desaniman por una razón, se desaniman por otra razón. Yo mismo también he caído en esa área de desánimo. Yo también he tratado de tirar la toalla. Y cada vez que me ha pasado eso, yo me pongo a pensar de mi vida anterior, ¿sí? Cuando a mí me pasa algo que me desanimo, que quiero salirme, yo me acuerdo de lo que yo era antes. Y entonces digo, no, pero antes estaba peor. Mejor me vuelvo a parar y le pido perdón a Dios y sigo adelante. Porque esto no podemos ir más que, como dijo Pedro, ¿a dónde vamos, Señor? ¿A dónde vamos? Yo al mundo, sus comentarios del mundo, su forma de hablar del mundo, sus palabras, y hoy, como decía el hermano, están más peor que nunca. Hoy las mujeres tienen una boquita que hay carambas. Antes para mí, oír hablar malas palabras entre hombres se me hacía una cosa grosera en frente de una dama o en frente de niños. Se me hacía grosero que un amigo estuviera hablando malas palabras. Le digo, y cállate la boca, estás en frente de una mujer. Pero ahora las mujeres hablan horribles, las bocas están horribles, la forma que se expresan. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahí en el mundo? Escuchar esas cosas no me interesan. Yo no crean que soy un santito, pues yo las conozco, yo anduve ahí. Pero yo, ¿por qué las tengo que estar escuchando o repetirlas? No me interesa. Prefiero mejor estar escuchando algo que me ayude, algo que me edifique, algo que tenga un sentido común. Y esto que dice Pablo es un sentido común. Si vivimos, dice el 8 otra vez, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si yo muero en el Señor, pues muero en el Señor. Así que ya sea que esté vivo o que esté muerto, del Señor soy. Porque preso soy de Él, dice Pablo. Así es que porque Cristo para esto vino, murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que duermen como de los que están vivos. Él tiene protección de sus hijos tanto después de la muerte como cuando están ¿qué? Vivos, ¿no? Bueno, entonces en resumen de esta escritura Pablo enseña lo que es una vocación, preso en el Señor, un llamado. Él sabe a quién Dios llamó. Él sabe a quién Dios llamó. Solo Dios sabe si te está llamando a ti o no te está llamando, pero Dios es el que sabe y es el que llame. Y hay una promesa a los que son llamados. Hay una promesa muy grande. Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Esta es la promesa del Señor. Romanos 8, 28 y 29. Dice la palabra de Dios. Y sabemos, o sea, como afirmamos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es que, ¿qué más quieren saber? Está claritamente, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todo. ¿Sí? Entonces, si verdaderamente tú amas a Dios, tú lo obedeces, en los mandamientos está la paz, en seguir sus enseñanzas está la alegría, está la mansedumbre, en seguir esas pisadas preciosas de Cristo está todo está ahí. Por eso aquel hombre que dijo esto, Salomón, un hombre rico, un rey muy poderoso, al último de todo su sermón que dijo, todo el deber del hombre, en resumen, todo el deber del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y ese sigue siendo el mismo resumen. De que cada uno de nosotros aprendamos lo que significa amar a Dios. No es nada más poner un letrero en el Face y decir good day, buenos días, Dios los ame, Dios los bendiga. No. El que ama a Dios ni pone esos anuncios. Porque Él camina por fe. Venir aquí es parte bueno, una cosa, cuando venimos aquí es aumentar nuestra fe. Es más, saber más del conocimiento de la fe. Porque la fe es el Nuevo Testamento, ¿me entiendes? Tú vienes aquí y aumenta tu fe, pero allá afuera la practicas. Allá afuera es donde empiezas a vivir la fe, haciendo la voluntad de Dios. Así es que
Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todo. Una enfermedad es una bendición. El hermano que me predicó la palabra dijo, yo le doy muchas gracias a Dios que me dio la diabetes. Y le dije, ¿por qué, hermano? Porque me enseñó a comer. Era un tragón, comía de todo y con la diabetes empecé a comer lo que debo de comer. Así es que muchas veces no vemos la bendición, pero hasta en las enfermedades está abajo la bendición de Dios. Todo ayuda para Dios. Entonces ahí está muy claro que Dios nos llamó para vivir en el Evangelio, para ser predestinados en el Evangelio. Así es que tenemos que tener esa identidad, esa es nuestra identificación. Amamos a Dios, lo obedecemos, tratamos todos los días de obedecerlo y vamos a ponerle mucha energía a esto. Ahora vamos a Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios 4:2, vamos a este otro versículo. En Efesios 4:2 dice la palabra de Dios, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está la primera palabra, que es humildad. Siempre la repetimos, siempre la he dicho yo, que humildad, ¿se requiere entender esa palabra? Sí. ¿Qué es humildad? David, ¿qué es humildad para ti, mi hermano? Que Dios es primero, o que sin Él no somos nada. Esa es humildad, que sin Dios yo no soy nadie. Esta noche puedo pegarme un infarto y hasta ahí llegué ya. Entonces, en nuestra relación como hermanos y en la presencia de Dios se requiere de humildad. Pero eso no te garantiza que te vas a ir al cielo. Lo primero es tener humildad. Otra cosa que debes de tener aparte de humildad es valor y fe. Aparte de la humildad hay que tener valor y hay que tener ¿qué? Fe. ¿En quién? En Dios. Esas eran las características que Dios buscaba en los reyes. Y nos lo enseñó con Saúl y nos lo enseñó con David. Los dos tenían esas características. Pero ¿qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó a Saúl, hermano? Perdió piso. Empezó a sentir que todo el ejército era de él, que su descendencia iban a ser todos los reyes. Altivez se olvidó prácticamente de Dios. Se olvidó prácticamente de Dios. Se hizo pasar como si fuera Dios. Entonces, ¿en qué punto nosotros podemos caer como Saúl? ¿En qué punto nuestras vidas pueden caer como Saúl? ¿No éramos humildes cuando pasamos al frente y nos arrepentimos y nos bautizamos? ¿No confesamos a Cristo con una confesión frente de testigos? ¿No teníamos el valor de hablar de Cristo? Pero ¿en qué punto puedes perder piso? Pareciera que David quería también perder el piso cuando empezó a contar aquello cuando hizo el censo, que empezó a contar a todos los soldados. Estaba perdiendo piso David. Al contar los soldados, quería saber cuántos soldados, pero dice la Biblia que Satanás lo incitó a que hiciera eso. Y entonces Dios se molestó mucho con David. Y le mandó 3 castigos, le dijo, te voy a mandar 3 castigos, 3 meses derrotado por tus enemigos, 1 semana de hambre o 3 días de plagas y muerte. Y viene el profeta y dice, y dime rápido, porque le tengo que contestar a Dios. Y entonces, ¿qué dijo David? ¿Sabes qué fue lo que pidió David, hermano? ¿Pero qué dijo? Prefiero la misericordia de Dios que los hombres me maten. Dame 3 días de plagas. Y David estaba arrepentido de lo que hizo, cosa que a Saúl no se le ve en el momento que Samuel le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, también ya te ha desechado. Él no muestra arrepentimiento. Entonces tenemos que entender que nosotros somos esos reyes. Dios nos escogió por esas características, por la humildad. Entonces, inclusive cuando tengo una junta, ves que nosotros no creemos físicamente que sacamos a ningún demonio. Nosotros no sacamos a ningún demonio, como otras religiones que eso se puede imitar. Si nosotros quisiéramos andar como esas religiones que sacan nombre endemoniado, lo podemos imitar muy sencillo. Le doy a mi Ruli pasta de dientes,
que se la ponga en la boca y entra ahí como un lurias. Luego le digo a mis 4 hermanos que me lo agarren ahí y a él viene así el rule ahí revolcado. Y después ahí hacemos un show y que en el nombre de Cristo te os conjuro y ya el rule al rato se para y anda bien. Eso se puede imitar. Y la gente pues va a estar emocionada viendo. Una vez llegó la tía de Pancholina allá a mi casa. No, hombre, dijo, ahorita entré, dijo, y entró un hombre a la iglesia, pero endemoniado, dice, y el pastor lo agarraron y le sacaron los demonios. Y le dije, pues ya lo engañaron. O sea, pues eso se puede engañar, lo podemos hacer. Pero eso ya no es así. Hoy, ¿sabes cómo sacamos un demonio? ¿O cómo nos damos cuenta de un demonio? Cuando tenemos una junta, cuando platicamos enfrente de Dios. Para mí una junta es en la presencia de Dios. Hay que estar, ¿sabes dónde está esa escritura? Primera de Pedro 5:6. Dice, humillaos en la presencia de Dios. Humillaos en la presencia de Dios. Entonces, si tenemos una junta como hermanos espirituales en la presencia de Dios, y ahí un hermano o una hermana se me enchila, ahí estamos echando para afuera el chamuco. Ahí está el chamuco. ¿Por qué estás enojado? No tienes ninguna razón, ni menos en la presencia de Dios estar enojado. Ahí vas, como dijo la lagartija al caballo, bájale. Vas humildemente en la presencia de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo esto. Dice claramente, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, tengo un sobrino que me pregunta y me dice, oye, dice, es que yo eso sí, eso que tú dices, yo no puedo aguantar. Mira, yo trabajo y en mi trabajo yo conozco lo que me dices. En el trabajo hay mucha envidia. En el trabajo hay mucho celo, dice, y eso están hable mal de mí y me tiran por debajo y dicen muchas cosas de mí. Yo no puedo tener esa humildad de que tú me hablas, tampoco puedo tener esa mansedumbre de soportar a estas personas. Están hable y hable mal de mí. Yo digo, claro, lo que tú estás diciendo es correcto. El hombre carnal no puede soportar, ni es humilde, ni es manso. El hombre carnal quiere golpear y quiere entrarle machina al que lo está ofendiendo. ¿Por qué es esto? Porque no tiene a Cristo. Porque Cristo dijo en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Entonces esta humildad y esta mansedumbre es porque Dios nos da su espíritu, un espíritu que produce paciencia y amor, porque miren, dice unos a otros en amor. ¿Tú crees que cuando está diciendo aquí con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, si fuéramos pura gente carnal, allí en la montaña nos viéramos, y así de por sí me hicieron unos comentarios que ya nos aguantaban? Alguien me hizo un comentario que ahí quién sabe qué pasó. Ahora imagínate si anduviéramos en la carne, no, ahí todo el mundo andaría bien en cómo venimos aquí, que quién sabe qué, a pedradas todo el mundo. Oye, si crees que los judíos no estaban así en el desierto, no se aguantaban. De hecho, inclusive, cuando vamos de vacaciones, digo, ¿saben qué? Hay que ir de vacaciones, pero hay que llevarnos a Diosito con nosotros, que Él sea el que allá estudiamos, aunque estemos en la playa, aunque estemos donde quiera, ahí nos sentamos y estudiamos un ratito la palabra de Dios. Es muy importante que siempre tengamos en cuenta de traer a Dios, porque sin Dios, olvídate, es una de quejas y de problemas. Entonces mi sobrino me dice, ¿cómo le hago? No la vas a poder hacer, solamente reconociendo que Dios está contigo y que Él te vaya cambiando. Le explico, mira, observa a Cristo. Cristo entró en una etapa de turbulencia muy fuerte. Los últimos días de Cristo fueron los días más feos de su vida. Desde el jueves, me imagino que el jueves que fue entregado, viernes, esos 2 días fueron los días más difíciles de él. Fue golpeado, fue humillado, o sea, avergonzado prácticamente, lo cacheteó el sumo sacerdote y muchas cosas padeció. Y llegó un punto donde él ya no dijo nada. Ya no contestó nada, ni voy a contender con el hombre carnal, ni voy a discutir con él. ¿Por qué? Porque él sabía que él era carne, y no iba a entender. Por eso tenemos que ver esta humildad, que Cristo dice que él siendo Dios, nos hizo. De hecho, yo creo que hasta si lo pones de este punto, cuando le dice Poncio Pilatos, ¿tú eres rey de los judíos? Y él dice, ¿tú crees que si yo fuera rey, me iban a dejar que me hicieran lo que me están haciendo? O sea, piensa, si yo fuera rey, ¿iba a permitir que me hicieran esto? Si mi padre quisiera mandar a un ángel y los exterminaba a todos ahí luego de volada, así como hizo con Sodoma y Gomorra, ¿no? Así, fulminados todos de volada. Pero ¿sabes qué? Mi reino no es de este mundo. Y él hablaba de un reino espiritual. Pero es importante que veamos esto de lo que es la humildad para nosotros.
Y yo se los digo una cosa, o sea, usted no, hermano, a mí me ha costado mucho trabajo, pero yo sí reconozco que sin Dios no soy nada. Pero cuando ando en la carne, ahí se te olvida. Y por eso es tan importante estar siempre reconociendo, hey, acuérdate quién eres, acuérdate lo que haces. Todas esas cosas siempre le pido a Dios que me ayude. Así es que para llevar este mensaje de Dios y poder tener una relación se necesita la humildad, la mansedumbre, que es una virtud que implica suavidad, dominio propio con el trato con los demás, soportar a los demás. Pero como les dije ahorita, el hombre carnal no puede. Entonces, si quieren apuntar ahí Juan 15:5, Juan 15:5, que dice, yo soy la vid. Juan 15:5. Ahí pónganla escrita en el cuaderno y luego en su mente. Dos maneras. Juan 15:5, ok, ya me la grabé. Es importante que se graben la palabra, hermanos. Es muy importante que graben la palabra de Dios en sus mentes. Entonces, se requiere la paciencia para los demás. Nada de esto sirve si no está basado, como dice Pablo, en el amor de Dios. Nosotros, pues ya sabemos, al menos sabemos lo que es el amor, así rápidamente. ¿Qué es el amor de Dios? ¿En qué consiste el amor de Dios? Luego dices, bueno, ¿en qué consiste el amor de Dios? ¿Alguien me puede decir? Si yo le pregunto a usted, ¿en qué consiste el amor de Dios? Ruli, ponte a estudiar la Biblia, mijo. Primera de Juan 4, 8, 7 y 8. Primera de Juan 4, ¿en qué consiste el amor de Dios? Dice así, dos escrituras para entender esto. Primera de Juan 4, ¿verdad? Entonces 4:10. Primera de Juan 4:10. Dice, en esto, 9:10. 9:10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si yo estoy hablando de Efesios, es un libro de cómo Dios escoge a sus hijos. O sea, no es que yo haya amado a Dios primero, no es que yo antes de conocer el Evangelio, yo creí en Dios, pero Él ya me amó, Él ya me tenía en su mira, Él ya había preparado este camino para que yo pudiera conocerlo. ¿Me explico? O sea, no es que yo lo haya amado primero, Él me amó a mí primero, Él vio mi estado, que estaba perdido. Y cuando ya entendemos el amor, entonces entramos ¿cómo podemos andar nosotros en amor? Bueno, una escritura, primera de Pedro 4. Ya cuando entiendo que Dios me amó, ahí está la escritura muy clara, primera de Pedro 4. Dice, ahí está. Cuando entendamos este versículo, ¿verdad? Vamos a poder andar humildemente con paciencia y en mansedumbre. En primera de Pedro 4, del 1 al 3 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, por quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. O sea, así rápidamente, Cristo terminó con el pecado, sí. Ya el pecado no tiene la fuerza que tenía en el Viejo Testamento. Mira, antes en el Viejo Testamento pecabas y problemas y te ibas al infierno. Hoy ya perdió poder el pecado. Ya Cristo ya dio todo por el pecado. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Él, con la palabra de Dios. Terminar o que no nos controle, que el pecado no se enseñoree, que el pecado no domine, que no me controle. Entonces, ahí está la cosa. Así como Cristo terminó con el pecado, yo mi lucha, mi meta es armarme de ese pensamiento, terminar con el pecado. Y sabes, cuando tú luches y alcances a terminar con el pecado, ¿sabes en qué nivel estás? Estás en otro nivel. Ya estás en otro nivel. Ya estás del nivel, vas a andar como en la nube número 9 y sin drogas. Porque, por ejemplo, los drogadictos para andar en la nube, para ser high, tienen que fumar mota o droga para andar muy alto. ¿Se acuerda, hermano, cuando nos echábamos 2, 3
yo tenía que cruzar, yo tomaba cerveza y no me hacía efecto, me tenía que combinar con el brandy para que, ¡boom!, se me subiera luego así ya me sentía como el rey de Monterrey. Pero esa droga es falsa, nos estaba matando. Ahora, esto de terminar con el pecado es la mejor droga, la de Cristo, que te pone a ese nivel. Andas feliz, duermes, descansas a gusto. El pecado no tiene el efecto, no te está tragando por dentro, no te está dejando sin dormir, no se te quebra la cabeza, no andas con dolores de estómago, con estrés, con cólicos. Estás mal porque estamos bien estresados, ese es el problema del pecado. Nada más que muchos, ay, me duele el estómago, la cabeza, sacamos otros paros. Ah, es que por lo que comiste ayer, o fue porque te esforzaste. No, hiciste algo más hiciste, acuérdate. Pero cuando uno termina con el pecado, pues está en otro nivel. Entonces dice el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si ya no voy a vivir conforme a la voluntad de los hombres, voy a vivir conforme a la voluntad de Dios, significa que ando conforme a ¿qué? ¿Qué es Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que andemos qué? Que andemos en amor o andemos en el Espíritu. ¿Sí me explico? El Espíritu, andar en el Espíritu y andar en el amor es lo mismo, porque el Espíritu de Dios es Dios, y el Espíritu de Dios estaba en Cristo, y el Espíritu de Dios ahora está en ustedes, los que han obedecido el verdadero y completo Evangelio. Entonces, cuando yo quiero andar en el Espíritu, usando el amor, cada vez que yo me niegue a mí mismo, estoy en amor. Dice el 3, fíjate lo que dice el 3 para que veas que no hay que engañarnos, El 3 te dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaban a los gentiles, andando en lascivias, andando en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, disipación, abominable, idolatrías. O sea, muchos de nosotros hemos andado en estas cosas. Y muchos de nosotros quizás no hemos dejado estas cosas. Y muchos de nosotros queremos que las cosas se arreglen, pero si no andamos en amor, pues no se arreglan. No se arreglan. Por eso, cuando dice Pablo que todo en amor significa que andemos caminando en el Espíritu, pero siempre hay un pero, ¿no? Luego los jóvenes cómo ponen peros, ¿no? Oye, ¿es esto? No, pues que ya lo mañana, es que ya lo hice, es que no, es que está muy trabajosa, puros peros. Así también para seguir a Cristo el hombre trae muchos peros. Pero bueno, entonces, pues vamos a leerlo, ya que es el amor. 1 Corintios 13, 4 y 8. 1 Corintios 13, 4 y 8. Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia terminará. ¿Quién tenía todas estas características? Cristo. Cristo, cuando vino a la tierra, caminó en amor. Cristo sufrió, fue benévolo, porque lo que sufrió, Él no pagó mal por mal. Es otro detalle. Muchos de nosotros tenemos que entender que yo no puedo pagar mal por mal, no podemos. Cristo no tuvo envidia de nadie. Cristo no se jactació, no anduvo presumiendo. De hecho, dice que no tenía ni dónde dormirse. Él no se envaneció, aunque era hijo de Dios, no. No hizo nada indebido, Él no pecó nunca. No buscó lo suyo propio, buscó la salud de nosotros. El amor no se irrita, no se molestó, no guardó rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Bueno, pues todas esas cosas son importantísimas para lo que dice Pablo en Efesios. Y sobre todo la otra, hermanos, la otra razón por la cual decidimos seguir a Cristo es porque queremos este amor, lo necesitábamos.
A ver, vamos a ver Primera de Timoteo 1:5 para poder entenderlo. Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Fíjate lo que dice esto. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. O sea, el propósito de este mandamiento de seguir a Cristo, del Evangelio, es a través del amor que Dios nos demostró de un corazón limpio, a través del Evangelio. Nos lavó de los pecados, de una buena conciencia y de una fe no fingida. ¿Cómo puede ser una fe fingida? ¿Alguien puede fingir la fe? Bueno, pues sí, porque quizás todos fingamos. Venimos aquí pensando que creemos en Dios y a lo mejor no creemos. A veces que decía el hermano que cuando venimos el domingo, Dios está estamos en su presencia y muchos no respetan el lugar. Están hablando, comiendo, platicando. Esa es una fe fingida, porque una fe verdadera estarías atento a oír la palabra de Dios, escuchando su mensaje. Pues si yo vengo y me pongo a hablar, no respeto, llego tarde, pues puede ser una fe fingida. Por eso es muy importante que entiendas que el propósito de este mandamiento es que Dios nos dio instrucciones a través de Pedro para que el hombre pueda tener esta esperanza de ser como ¿quién? Como su hijo. Acuérdense que el propósito es que Dios quiere que todos seamos salvos, pero que todos imitemos a su hijo. O sea, como que dijo, este es el modelo, a él imita, a él síguelo, a Cristo, síguelo a él. Él te va a enseñar todo lo que necesitas para esta vida y la venidera. Entonces, ahí está, ¿no? Este es el propósito del mandamiento. Entonces debemos, todo lo contrario sería altivez, como ya leímos en Primera de Pedro 5:6. Ahí termino con el 2. Ahora vamos al 3, Efesios 4:3. Vamos al siguiente versículo. Estos versículos que vienen enseguida son interesantes y son muy claros, nada más que te voy a repetir. Cuando Dios te da entendimiento, pues tú lo puedes entender muy bien, pero cuando no te da entendimiento, pues no, a veces que no lo podemos comprender. Porque mira lo que dice el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Voy a empezar con ese. O sea, yo tengo que entender que si voy a seguir a Cristo, tengo que tener esta solicitud, tengo que tener esta actitud, una actitud de guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo. Un ejemplo así rápidamente. Yo sé que últimamente casi no hemos tenido problemas, yo no sé qué está pasando, a lo mejor no hay problemas. Anteriormente sí teníamos problemas, o sea, se enfrentaba ya sea un marido con una esposa o esposo o un hijo, había problemitas, ¿no? Y pues íbamos a platicar ahí, entonces ya el hermano nos daba un consejo. O sea, muchas veces pensamos que la pareja está haciendo daño y no es así. El que está haciendo daño eres tú, ¿verdad? Muchas veces vamos con toda la confianza del mundo a decir, no, yo ahorita le voy a decir a este que está bien equivocado, ahorita el hermano, voy a traer al hermano y ahorita lo vamos a aplacar, ¿no? Y cuando empiezan a estudiar la palabra, resulta que la que está mal es la que está acusando. Y muchas veces no lo aceptamos. Y es cuando no quieres guardar el Espíritu, que está relacionado ¿con quién? Con la paz. O sea, el Espíritu está diciéndote esto a ti para que haya paz, para que tengas paz. Entonces, no podemos irnos con la emoción. O sea, no, si una persona viene llorando y diciendo cosas, no, eso no va a importar. Lo que dice la palabra es lo importante. No, yo no confío en las emociones. Es como dice la Biblia, no detengas el castigo al niño. O sea, ¿qué hacen los niños? Los niños que son truchas, porque hay unos que son bien truchas, antes de que le hagas algo, cometen un error y ya saben que le vas a pegar, se sueltan llorando y te está enseñando, no me pegues. ¿Y qué hace el papá o la mamá? Ay, pobrecito, ya está llorando. No, te está burlando de ti. Dice, no, que las lágrimas no detengan el castigo. Ahora, pongamos el nivel más grande, ¿no? O sea, si alguien viene con unas ideas pasionales y que me está haciendo daño y que quién sabe qué, espérate, vamos, ¿qué pasó? Vamos, Jesús es el juez, ¿qué pasó? Y a cada uno le va a dar su respuesta.
Y si esas personas no son tan emocionales, sino racionales, y empiezan a pensar, bueno, tiene razón, necesitamos hacer lo que dice Dios, porque eso a la larga es lo mejor. La medicina buena es la más amarga, pero es la que te sana, la que te cura, no la pasión así. No, tenemos que entender que nosotros debemos estar listos, o sea, olvidando de nosotros, de lo que yo piense, sino guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuál es la unidad del Espíritu? Hermanos, aquí está, mira, si yo traigo una idea y no está basada en el Espíritu, pues no sirve para nada, es una opinión. Después del libro de los Hechos hasta Apocalipsis, esto es la unidad del Espíritu. Aquí tenemos todo lo necesario para poder vivir, para poder servir a Dios bien, para sin falta, aquí no te vas a equivocar. En Hechos 20:27 dice el apóstol Pablo, Hechos 20:27, mira, hay 3 escrituras que te dicen esto. En Hechos 20:27 dice así, me lo sé de memoria, pero vamos a leerlo. Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. O sea, Pablo me está diciendo que nos dio todo el consejo, todo lo necesario. ¿Para qué? Y luego Pedro te dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dios también ya nos las dio por su divino poder, por su conocimiento. Entonces, muchas veces tenemos que decirle al corazoncito, pues no es por ahí, perdóname, pero no es por ahí. Hay veces que las personas se apasionan mucho, se emocionan mucho, y luego ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermana, cuando no viene emocionada? Ya no razona. Y luego vienen y me dicen a mí, ¿y por qué no me dijiste? Ay, por favor, le dijimos como 20,000 veces que no lo hiciera, y de todas maneras lo hizo, porque su corazonzote estaba demasiado grande, y ahora hay problemas. Pero cuando uno entiende este versículo de Efesios 4:3, debemos de guardar la unidad del Espíritu porque está relacionada con la paz. ¿Por qué crees que dijo Cristo, mi paz os dejo y mi paz os doy? Yo no doy la paz que da el mundo, dice. La paz del mundo es, ay, mira, hay que hacerles a los niñitos así, cuchi, y acá, y buscan una manera de llevar la fiesta en paz, los hombres, las mujeres, sin el conocimiento de Dios, y cuando menos piensa, ese matrimonio está por los suelos, terminó. ¿Por qué? Porque no había ahí razonamiento. Había excitación, había pasión, había emoción, pero no había la verdadera instrucción de Dios para guiarlos en el matrimonio. Entonces Cristo nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz que da el mundo, yo doy la paz que mi Padre da. La paz que Dios da es a través de su Espíritu, de su palabra. Pero como les digo, parece que no, pero muchos con el tiempo nos vamos haciendo para atrás. Porque para escuchar el mensaje de Dios se requiere de energía y sacrificio. Se requiere de estar. Si estoy cansado, si estoy agotado, porque supuestamente trabajé mucho este día y creo que me merezco un descanso, yo le digo a mi cuerpo, ¿sí? ¿Y cómo cuando andabas allá chupando y pisteándote no decías lo mismo? ¿Por qué no decías lo mismo? Aguántese, vámonos. Hay que empezar a hablar con nuestro cuerpo, porque el cuerpo tiene una forma de pensar, y muchos de nosotros cuando se nos olvida la palabra de Dios, pues dejamos que el cuerpo nos domine y nos controle. Entonces, la unidad no es de la carne. El hombre carnal, supuestamente Estados Unidos americanos. ¿Estamos unidos? ¿Este país está unido? Supuestamente es lo que dicen, Estados Unidos. Dice en México, esclavizados, ¿qué? Esclavos unidos serán. O quizá como dicen allá. No, el hombre carnal no puede tener unidad. El hombre carnal quiere tener una familia. Yo conocí a mi cuñado, o sea, muchos hicimos lo mismo, yo creo. Queremos tener la familia acá, bien contentada, y tener otro frente por otro lado. ¿Qué unidad es esa? Supuestamente estás diciéndole que quieres tener a tu familia unidad y tú traes otra mujer por el otro lado. No es de la carne la unidad. ¿El hombre carnal qué produce? División, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Eso es lo que produce la carne. Eso está allá en Gálatas 5:19, hermanos. Ahí está la escritura. Entonces, debemos de entender primero esto, que la escritura es la que nos va a enseñar a tener esta unidad. Ya vamos a terminar con el último versículo, segunda de Timoteo,
capítulo 3, 16 al 17. Para los que no sepamos, oye, pues ¿cómo puedo guardar la unidad del Espíritu? Bueno, pues el Espíritu Santo te va a decir cómo puedes guardar la unidad del Espíritu. En 2 de Timoteo, capítulo 3, y ahí nos vamos a quedar ya, porque ya se fue el tiempo. Dice, 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Guardar la unidad del Espíritu es una buena obra, es una buena obra, en dejar guiarte por Dios. Cuando tú pones a Dios primero en guardar la unidad, Dios te va a bendecir. Pero necesitas saber que Dios te va a enseñar, te va a redarguir y te va a corregir. Y te va a instruir en esta justicia que es el Evangelio. Así es que ahí le vamos a parar, pero acuérdense, ¿qué tan importante es lo que dice Pablo aquí? Guardar la unidad del Espíritu, porque está relacionado con tu paz. Así es que si el día que te encuentres con muchos problemas y andes para arriba y para abajo, no busques culpables, tú eres el culpable, tú eres el que no estás poniendo atención al Espíritu Santo. Ahí le vamos a parar, hermanos. Como siempre hacemos una invitación, si hay una persona que ya sabe lo que es el Evangelio, ahora que la alberca está como nueva, pásela al frente mientras entonamos un himno de invitación.